Buenos días, mis amados hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Callao y a todos aquellos que se conectan a través de este medio. Dios derrame sus ricas bendiciones sobre sus vidas y sobre cada uno de sus familiares. En esta mañana continuamos con nuestro devocional diario Mañanas con Dios, basado en el libro de Hechos del Espíritu Santo y continuando con el capítulo 24 y en esta oportunidad versículo 14 al 16. Así que les invito a abrir sus Biblias y juntos leeremos la palabra de Dios para luego meditar en ella. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 24, versículo 14 al 16. Por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que han de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo el apóstol está haciendo defensa de su fe ante la autoridad, en este caso que Félix, quien estaba al servicio del Imperio Romano y era gobernador de la provincia de Judea. Sacerdotes y ancianos, autoridades religiosas, habían llevado al apóstol Pablo ante este gobernador. Y entonces estaban acusándolos, como ya hemos visto, de ser una plaga, un calificativo muy duro, queriendo decir de que Pablo estaba haciendo daño a la gente. Pero no solamente eso, sino llamándole de ser un sedicioso, de un hombre que estaba levantándose y levantando a la gente contra la autoridad religiosa y civil, cosa que no era así. Y entonces Pablo, indudablemente, dada en este caso la oportunidad que le da a Félix para que haga defensa frente a estas acusaciones falsas que hacían estas autoridades religiosas, Pablo procede indudablemente a hacer defensa de su fe. Y en estos versículos que hemos leído, por lo menos veremos tres cosas muy determinantes que Pablo enfatiza. En primer lugar, Pablo hace alusión acerca de la confesión de su fe, de la fe en el cual él había puesto en Jesucristo, el cual ellos, en este caso sus opositores, llamaban el camino. De una forma despectiva, llamaban el camino. ¿A quiénes? A quienes eran seguidores de Cristo, y en este caso como el apóstol Pablo. El camino en el cual dicen ellos que Pablo hablaba herejías, que Pablo estaba hablando y enseñando doctrinas erradas, que van en contra de la ley, en contra de lo que ellos creían. Sin embargo, Pablo va a decir algo muy interesante e impresionante. Yo sirvo al Dios de mis padres, al Dios de mis antepasados, haciendo referencia, indudablemente, a Abraham, a Isaac y a Jacob, y aquellos en el cual ellos habían creído también. Y no solamente dice, y creo en todas las cosas de la ley, y en los profetas, y en lo que los profetas han escrito. Es decir, Pablo estaba sentando una base doctrinal del cual ellos lo acusaban como hereje. Pero Pablo está diciendo, no, yo estoy enseñando acerca de la ley. Creo en la ley que Dios ha establecido. Creo en lo que los profetas han dicho. Y no estoy hablando en contra de lo que ustedes me acusan. Es decir, no estoy hablando de herejías. Y Pablo está haciendo una confesión pública. Está defendiendo su fe frente a falsos acusadores que están queriendo desprestigiar y dañar su testimonio frente al gobernador. Qué importante es hacer defensa de nuestra fe basada en la palabra de Dios. Cuando alguien nos acusa falsamente, cuando alguien puede levantar un falso testimonio contra usted, querido hermano o hermana,
hacemos defensa de nuestra fe frente a cualquier persona que se opone o que hable en contra de la palabra de Dios. Como seguidores de Cristo, nosotros debemos hacer defensa de nuestra fe, a confesar realmente que creemos en lo que la Biblia enseña, que creemos en Jesucristo, que murió, resucitó y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Esa era la enseñanza y la base central de lo que ellos llamaban despectivamente el camino, de aquellos que seguían a Cristo. Entonces Pablo estaba indudablemente asentando y creyendo y afirmando que su fe puesta en Jesucristo le permitía enseñar los principios que él había aprendido del Señor Jesús, de lo que él había sido enseñado por el Señor Jesús. En segundo lugar, Pablo habla acerca de la esperanza en Dios. ¿A cuál es esta esperanza a la cual se refiere? Y él testifica ante el gobernador. Hace defensa de una doctrina importante. Esta esperanza, dice, la cual ellos también abrigan. Ellos creen también en esta esperanza. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a la resurrección de los muertos. Sí, esa resurrección que ocurrirá en algún momento, ¿verdad? Aquellos que han puesto su confianza en Cristo, aquellos que han creído en Cristo como Salvador y Señor, tienen la esperanza que un día resucitarán. Resucitarán para una vida con el Señor y para siempre, y por los siglos de los siglos. Este Dios grande y poderoso en el cual él había puesto su confianza, resucitará a los muertos, ya sea a justos como injustos. La diferencia está en que los justos que resuciten en Cristo, ¿verdad? Como dice las Sagradas Escrituras, entonces serán juzgados ya no por sus pecados, sino comparecerán ante el tribunal de Cristo para ser recompensados por Él. Pero aquellos que resucitarán por no haber creído en Cristo, me refiero de la resurrección de los incrédulos, entonces ellos sí serán juzgados ante el gran trono blanco. Y entonces ahí realmente Dios determinará un castigo eterno para ellos. Hay una esperanza de vida para aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo. Resucitaremos, ¿verdad? Juntamente con aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él para una nueva vida, una esperanza de vida, juntamente con Él y para disfrutar por toda la eternidad de su presencia, querido hermano, hermano. Entonces Pablo va a hablar de esta esperanza en Dios, una esperanza que no avergüenza, una esperanza que nos lleva a usted y a mí a confiar en las promesas de Dios, que los muertos en Cristo resucitarán y estaremos con Él y reinaremos para siempre en su presencia. Y en tercer y último lugar, habla de una conciencia sin ofensa, ¿verdad? Porque este es nuestro tema, una conciencia y esperanza. Es decir, Pablo en el versículo 16 dice, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa, ante Dios y ante los hombres. Y es interesante lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Por esto siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. Y la conciencia es la capacidad de autoevaluación. Así es, hermano, hermana. Es la facultad dada por Dios que nos permite a usted y a mí juzgar nuestras propias acciones a la luz, en este caso de la palabra de Dios, o de una norma de lo que está bien o está mal. Es decir, a la luz de la palabra de Dios, a la luz del mismo Dios. Dios nos permite y nos da esa facultad de juzgar nuestras acciones. Si hacemos lo malo, nuestra conciencia nos dirá que está mal. Si hacemos lo bueno, nos alegraremos porque nuestra conciencia dirá que está bien. Pero hay muchos que tienen la conciencia cauterizada,
Hay muchas personas que tienen la conciencia cerrada y que si hacían lo malo, creen que están haciendo el bien. Y esto no es así. Pablo va a mencionar en muchos pasajes de la Biblia, cuando le escribe a Timoteo, a los romanos, que cuando él servía a Dios, servía con una conciencia limpia. Que cuando él se dirigía y daba testimonio de su fe a la gente, tenía una conciencia limpia. Y esto habla, querido hermano o hermana, habla que Pablo no tenía nada que esconder, era transparente, era un hombre íntegro, era un hombre que se mostraba tal y como era, delante de Dios y ante los hombres. Somos llamados, querido hermano o hermana, a tener una conciencia limpia delante de Dios. Nada podemos ocultar porque todo saldrá a la luz. Nada podemos esconder porque, amado hermano o hermana, si nuestro corazón no nos reprende, dice su palabra, mayor es que nuestro corazón es Dios. Y esto se refiere a la conciencia, que si no nos reprende cuando hacemos algo malo, entonces Dios nos reprenderá a la luz de la palabra y nos dirá, esto está mal. Y entonces Pablo no tenía nada que esconder y así hacía defensa de su fe ante Félix el gobernador. Mi conciencia está limpia. Y así se presentaba ante este gobernador. Dios lo sabe y los demás también lo saben. ¿Cómo me conduzco? ¿Cómo estoy dirigiendo mis pasos en la vida cristiana? ¿A quién estoy sirviendo y cómo lo estoy haciendo? Entonces, amado hermano, hermana, Pablo nos enseña 3 cosas importantes. Hacer confesión de nuestra fe, firme y determinante, en una doctrina basada en la palabra de Dios, sana, saludable, que creemos en el camino, es decir, que somos seguidores de Cristo y que le confesamos como Salvador y Señor. Que mantenemos una esperanza viva, que cuando usted y yo partamos de esta tierra, entonces tenemos una esperanza que resucitaremos para una vida por los siglos de los siglos al lado y en la presencia de nuestro buen Dios. Y también, cuando nos conozcamos delante de Dios, tenemos que hacerlo con una conciencia limpia. Tenemos que hacerlo, querido hermano, hermana, delante de la gente con una conciencia limpia. Porque esto es agradable delante de Dios. Y entonces entendemos y comprendemos hasta aquí que Pablo hace una defensa ante el gobernador Félix de lo que es ser un verdadero y un auténtico cristiano. Que el Señor nos ayude a usted y a mí, amado hermano o hermana, sin temor alguno, a hacer defensa de nuestra fe, a ser testigos delante de la gente, ¿verdad?, que no conoce a Jesucristo, a hablar de Él sin nada que esconder, con una conciencia limpia y transparente, manteniendo una esperanza realmente que cuando ya no estemos más aquí, estaremos con Él y para siempre. Oramos al Señor. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias porque nos enseñas por tu palabra la autoridad que le diste a tu siervo el apóstol Pablo para hacer defensa de su fe, de que enseñaba la palabra tal y como estaba escrita, que mantenía una esperanza de vida después de su muerte, que resucitaría con Cristo, juntamente con Cristo para estar al lado de Él y para siempre. Y que si servía a Dios, lo hacía con una conciencia limpia. Y haciendo una defensa de su fe, con una conciencia limpia delante de Dios y delante de la gente, delante de los hombres. Señor, ayúdanos, Dios, a mantener una conciencia limpia y a mantener una esperanza de vida, basado en tu palabra, que en Cristo Jesús morimos en Él y podemos resucitar para una vida por los siglos de los siglos. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor continúe bendiciéndonos, mis amados hermanos.